Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Educamos CLM en el que vamos a continuar con las preguntas que podemos añadir a los cuestionarios. Vamos a empezar todos estos tutoriales de preguntas prácticamente igual para que siempre recordemos lo que hay que hacer. En primer lugar, activamos edición para tener todo disponible en nuestro aula virtual y seguidamente os recuerdo, para añadir una pregunta tenemos dos métodos, bien a través de un cuestionario que lo podemos crear o editar alguno que tengamos hecho, ¿de acuerdo? Importante editar un cuestionario que tengamos hecho siempre que no haya sido contestado por alumnos. Una vez que un cuestionario se lo hemos dado a los alumnos para contestar, no podemos añadir ni quitar preguntas. Entonces siempre un cuestionario que tengamos sin que alumnos hayan respondido, creamos un cuestionario o directamente vamos al banco de preguntas. Vemos los métodos rápidamente. El banco de preguntas, os recuerdo, en la rueda superior derecha de la imagen, vamos a la última opción, que es aún más, la última de las opciones, que es banco de preguntas, y dentro de banco de preguntas crear una nueva pregunta y nos sale el selector para elegir el tipo de pregunta que queremos. ¿De acuerdo? Con un cuestionario que tengamos hecho, vamos a un cuestionario que tengamos hecho, lo localizamos, como por ejemplo este de aquí, examen de prueba, pinchamos sobre él. En esta pantalla, si aún no se han agregado preguntas al cuestionario, tendremos el botón de editar cuestionario. Si ya se han añadido preguntas, no nos saldrá este botón y para editar el cuestionario tendremos que ir a la rueda fucsia que se encuentra debajo justo de la imagen, pinchar sobre ella y nuevamente pinchar sobre editar cuestionario. Y ahora ya estamos en lo que es la pantalla central de crear un cuestionario donde podemos agregar preguntas. Y vamos a agregar una nueva pregunta y en este caso la opción que vamos a coger es la última que viene antes de Quizzes o Quizzes, que es respuestas anidadas. Y pinchamos en agregar. Como siempre, reitero, importante elegir la categoría en la que queremos poner esta pregunta, poner el nombre de la pregunta, que sea claro para luego poder recuperarla del banco de preguntas. Respuestas anidadas, voy a ponerle un nombre genérico. Y ahora, a mí este tipo de pregunta es el que me resulta más útil, pero también os digo es el más trabajoso y el más laborioso. Entonces es una mezcla de ambas cosas, pero para mí es el más útil y es el que más uso, ¿vale? Porque una vez que tengo un banco de preguntas hecho con esto, pues puedo hacer exámenes enteros, se autocorrigen, puedo recalificar, como os enseñaré en el siguiente video tutorial. Es decir, es muy versátil. Bien, como veis, en las respuestas anidadas solo tenemos el enunciado de la pregunta, que es donde vamos a poner todo, van a salir los huecos, el tipo de pregunta, todo lo vamos a hacer aquí en lo que es enunciado de pregunta. Y después tenemos solamente retroalimentación general, por si queremos dar algo, ¿vale? El número de identificación y los múltiples intentos, que recordad, ya lo he dicho en otros videotutoriales, son pues para cuando elegimos otro tipo de modos, como por ejemplo es el modo interactivo con intentos múltiples o el modo adaptivo, que no los hemos elegido, ¿vale? No lo hemos explicado, por lo tanto esto de múltiples intentos lo dejamos tal y como está. Entonces vamos ya a rellenar esto, pero antes, para que veáis el potencial de esto, aunque lo he enseñado en otros tutoriales, lo voy a repetir. Vamos por ejemplo aquí, que tengo un examen. Todo este examen está hecho completamente con este tipo de pregunta. Fijaos que es un cuadro de texto, por lo tanto yo puedo copiar un texto, o puedo poner una imagen, o puedo poner un vídeo, lo que yo quiera. Y luego fijaos, tengo elección múltiple, que en este caso es verdadero y falso, simplemente he hecho una elección múltiple de 2. ¿Qué me permite esto? Si yo lo hubiera hecho con verdadero y falso, tendría que haber hecho preguntas distintas. Y el texto este no hubiera podido ir junto a las preguntas. Tendría que haber hecho un texto aparte, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Luego, esto es respuesta corta.
Si lo hubiera hecho con el de respuesta corta, tendría que haber sido aparte. Y el texto y todo esto no hubiera ido junto y hubiera ido de otra manera. ¿Vale? ¿Veis? Entonces me permite hacer pues lo que es un examen entero. Tengo esta pregunta, tengo la pregunta de rephrasing, que es aquí, que tienen que escribir esta frase con otras palabras. Entonces me permite hacerlo de esta manera. Luego ya tengo este que es otro, que ya lo visteis, que este es el de redacción, ¿vale? Este es el otro tipo de pregunta. Entonces vamos a ver cómo se hace esta pregunta. Lo primero que quiero es que no os asustéis. Es decir, no nos tenemos que asustar con este tipo de preguntas. Tenemos nuestro enunciado de preguntas. Voy a expandir el editor de texto. Como veis, tengo el editor de texto, el TinyMCLE. Probablemente, si no lo habéis cambiado, vosotros tengáis un editor de texto que sea el que viene por defecto, que es el más, tiene menos opciones, pero os aparece el icono de Teams. Podéis grabar vídeo en directo y podéis grabar audio en directo, como vimos. Entonces, lo que os recomiendo es que para este tipo de pregunta tengáis este editor, porque nos ofrece más posibilidades para enriquecer nuestro texto y ponerlo más bonito, ¿no? Entonces, os recuerdo que para eso id a ver el video tutorial en el que cambiamos el editor de texto. Es muy fácil y se tarda nada desde nuestro perfil en hacerlo. Pero os recuerdo que lo busquéis en un momentito y esto es una de las cosas que tenemos que manejar, lo de cambiar el editor de texto, porque nos puede venir muy bien. Entonces, vamos a escribir, simplemente yo pondría el título del ejercicio aquí, examen. Aquí ponemos todo, título de ejercicio, lo que tienen que hacer, rellena los huecos con lo que sea o elige la respuesta correcta. Entonces podemos poner el texto que queramos. ¿Y cómo hacemos los huecos? Pues es aquí donde viene no el problema, pero es donde viene cierta dificultad. Es decir, los huecos los tenemos que hacer nosotros mediante una especie de fórmulas. Esto, si miráis en la descripción de este vídeo en YouTube, mirad la descripción, cuando le vais a dar a play, abajo hay una descripción del vídeo, y os he puesto un link con un enlace a un documento donde voy a recoger todo lo que diga aquí en este video tutorial, las formulitas y todo eso las vais a tener disponibles, ¿vale? Entonces, simplemente que lo sepáis, que no tenéis que andar copiando ahora ni nada de esto, sino que lo tenéis todo recogido ahí. Entonces, vamos a ver. En este tipo de ejercicio vamos a hacer absolutamente todo, como os he dicho antes, en esta caja, en la caja en la que escribimos tanto el enunciado como los huecos, va a ir todo aquí. Entonces, os recuerdo todas las posibilidades que tenemos con el editor de adornarlo con imágenes, poner vídeos, audio, etcétera, etcétera. O sea, esto ya sería una cuestión de diseño. Para que veáis cómo trabajo mejor, lo que voy a hacer es ponerlo a pantalla completa. Os recuerdo que pantalla completa en el editor son el icono de las 4 flechas. Pincho, ya estamos en pantalla completa. Bien, entonces voy a cambiar el tamaño de la letra para que lo veamos grande. Vamos a ponerla en este tamaño. ¿Cómo hacemos unos huecos? Lo primero que os voy a escribir son los tipos de huecos que podemos hacer en este tipo de ejercicio. Podemos hacer un hueco de respuesta corta, que en inglés se dice short answer. O podemos hacer un hueco de elección múltiple, que en inglés se dice multiple choice. Y pongo estas palabras aquí y ahora entenderéis por qué, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear un hueco. Entonces yo podría poner el enunciado, por ejemplo. Vamos a hacer una de respuesta corta al principio. Vamos a decir, la respuesta es: ¿cuál es la capital de Francia? Para que me quede bonito, la voy a poner hasta en azul. Entonces vamos ahora a hacer el hueco. Para indicarle al programa que vamos a crear un hueco, hay que abrirlo con una llave. Acordaos, este símbolo es la llave, el otro que es recto se llama corchete, entonces esto es una llave. La llave indica inicio del hueco, entonces después hay que poner un número. ¿Qué significa este número? El valor del hueco, es decir, va a valer un punto, digamos.
Entonces, depende del número que yo ponga, pues así vale el hueco. Esto vale para calcular dentro de nuestro ejercicio si hay cosas más importantes que otras. Algunas pueden valer 2 o 3 o todas valen 1, todas tienen el mismo valor, ¿vale? Eso lo recalcula dentro de esto y luego es distinto a lo que va a valer con respecto al examen que os recuerdo que se hace desde la página de configuración del cuestionario. Cuando estábamos dentro del cuestionario con todos los ejercicios, ahí podemos darle un valor a la pregunta. Pero dentro de la pregunta, que es donde estamos, cada cosa que hay puede tener distintos valores. Entonces, el primer número es el valor del hueco. Después lo separo con 2 puntos. 2 puntos es como la separación. Y ahora le tengo que decir qué tipo de hueco quiero que me cree. Y por eso he puesto esto que habéis visto, que veis aquí los nombres en inglés. Entonces, como respuesta corta se dice short answer en inglés, la abreviatura para que sepa que es un hueco de respuesta corta es una S y una A, de short answer. Eso significa. Lo volvemos a separar con 2 puntos y ahora empezamos a poner las posibles respuestas que tuviera nuestra pregunta. Esta es solo de una posible respuesta, que sería París. Entonces le tenemos que decir, señalando con el porcentaje, el símbolo de porcentaje, un 100 y cerrando con el símbolo de porcentaje, esto quiere decir que lo que voy a escribir ahora mismo es la respuesta correcta, que es París. Si hubiera más respuestas correctas, las separaría con una virguilla. ¿Veis? Entonces tendría que poner otra vez un 100% y otra respuesta correcta. Que no es el caso, ¿vale? Etcétera, etcétera. Tendríamos que ir separando con virguillas y poniendo 100% toda la cantidad de respuestas correctas que consideráramos, ¿vale? Cuando acabáramos la sucesión de respuestas correctas, simplemente cerraríamos con la llave de cerrado. Y entonces esto sería nuestro ejercicio. Lógicamente, aquí solo hay una respuesta correcta, que es esta, y nuestro ejercicio quedaría redactado de la manera siguiente. Esto sería, ¿vale? Ahora bien, puede ser que los alumnos nos escriban París sin acento. No mola. Entonces, este ejercicio lo que nos permite es darle a la máquina, vamos a poner, recordad que la virguilla, tenéis que buscar cómo se pone en los ordenadores Windows, en los Mac se pone con la tecla de Alt, Opción y la ñ, presionadas al mismo tiempo. La virguilla nos separa las opciones, entonces, pero esto en realidad lo que he puesto aquí es un porcentaje. Si yo pongo otro número, la máquina se lo aplica, por lo tanto, yo puedo decirle a la máquina que si no me pones acento, si escribes París sin acento, me lo puntúes a la mitad. Pero es más, podemos tener opciones de decirle a la máquina que si me pones, por ejemplo, le voy a quitar un número en negativo. Fijaos que he puesto un número en negativo. Siempre los números del valor van en porcentaje, por eso les pongo el 100 o el 50 y van entre los símbolos de porcentaje. Pero le voy a decir que le quite todo, que le reste un punto, le reste el 100% del valor de la pregunta si escribe Madrid. ¿Veis? Entonces, ¿qué he hecho aquí? He hecho un hueco en el que he puesto una pregunta y la respuesta es París la correcta, París sin acento es parcialmente correcta y si pongo Madrid me va a restar un punto por burro, ¿vale? Yo tengo una manía que no hace falta, pero yo la pongo por si acaso, que es siempre termino mi ejercicio con una virguilla y un asterisco, que quiere decir que todo lo demás es incorrecto, pero no hace falta. Esto es un vicio que adquirí porque al principio había que ponerlo, pero ya no se necesita. Con acabar con el corchete en la última respuesta sería suficiente, ¿vale? Pero yo lo pongo porque parece que es un poquito de toque que tengo aquí. Pues esto es un ejercicio de respuesta corta, ¿vale? Ahora os enseñaré, por ejemplo, aquí, un ejercicio que ya tengo hecho, para que lo veáis, lo pongo a pantalla completa. Y fijaos cómo este ejercicio es how old, tenía que completar las frases con la forma correcta del verbo. Entonces es how old y la única respuesta correcta que hay posible es is. ¿Lo veis?
Y entonces en la respuesta, sin embargo, hay tres opciones, porque pueden poner el is en forma completa o contraída. ¿Veis? O por ejemplo, si nos fijamos en la E, la voy a señalar, tenemos que hay 1, 2, 3 y 4 posibles respuestas correctas, dependiendo de si ponen el has, si le añaden el got y si lo contraen, ¿vale? Esto nos vale en casos como este, o el caso de esta respuesta por aquí, por ejemplo, en la que la negación en inglés se puede poner separada, is not, se puede poner isn't, pero también se puede poner not. Con lo cual tenemos muchas opciones y se pueden poner todas, ¿vale? Entonces, muy importante este ejercicio, sobre todo por la versatilidad que tiene a la hora de poner porcentajes distintos al 100% para penalizar por determinados aspectos de la pregunta, incluso restar puntos. Pues esto es un ejercicio de respuesta corta. Algo que os adelanto ya. ¿Qué pasa si nuestra respuesta corta hemos previsto varias y luego el alumno nos da otra que puede ser correcta? Pues la respuesta la vais a tener en el tutorial que sigue a este, en el que os voy a decir cómo se recorrige y el programa le recalifica la pregunta, con lo cual es súper útil para estos casos. Bueno, vamos ahora a hacer una pregunta de elección múltiple. Entonces, podemos poner cualquier tipo de pregunta, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner ¿cuál de estas ciudades no está en Europa? Bien, la voy a poner en azul porque me gusta a mí ponerla muy bonita en azul, ¿vale? Volvemos al negro. Entonces ahora la teoría es exactamente igual al principio. Abro con una llave. Se me ha cambiado el tamaño, vamos a aumentarlo, ¿vale? Entonces abro con una llave, pongo el número del valor que quiero aplicarle a esta pregunta y ahora voy a hacer una de respuesta múltiple. Fijaos cómo se dice respuesta múltiple en inglés. Pues si seguimos la misma lógica, pues habrá que poner MC. Si solo pongo MC, lo que va a suceder es que va a ser una respuesta múltiple en lista desplegable, que ahora lo vais a ver, ¿vale? La voy a poner en varios modos. Entonces, ahora pongo aquí los dos puntos, que ya me separa, y empiezo a poner las opciones. Pues vamos a poner Madrid, París, Londres y New York. Y cierro. Perdonad que como le he dado a la virguilla y la N, se ha puesto como una especie de ñ, entonces tengo que darle y ahora ya está, ya lo tengo. Muy bien, entonces tenemos el ejercicio creado, que es con vale un punto, es una elección múltiple en lista desplegable, porque no os le he dicho, ahora os diré cómo se hacen de otra manera, y con 4 opciones. Y ahora tengo que indicarle cuál es la correcta de las 4. Y como la pregunta es cuál de estas ciudades no está en Europa, es Nueva York, pues delante de la correcta simplemente pongo el símbolo del 100%, el 100 precedido del porcentaje y seguido del porcentaje. Ya lo he creado, ¿vale? Problema de este ejercicio de elección múltiple. No desordena las respuestas. Es decir, siempre van a salir en la lista de desplegables en el orden que las hemos escrito. Madrid, París, Londres y Nueva York. Lo cual puede ser un inconveniente para nosotros porque, por ejemplo, se pueden copiar más fácilmente porque dicen la cuarta, la 5 o en fin, que es más fácil. ¿Cómo hago para que esto aparezca desordenado? Muy fácil. Voy a hacer una cosa, lo voy a copiar. Y así tenemos. Cuando lo previsualicemos, vemos todo cómo nos ha quedado. Lo pego y simplemente para copiarlo hay que añadirle después del tipo MC
una S. Y esta S viene del inglés de shuffle, que es mezclar. ¿Vale? Entonces, si nos aprendemos que añadiéndole esa S, esto ya nos va a mezclar, nos van a aparecer en distinto orden. Y ahora lo vamos a previsualizar. Voy a salir de aquí, voy a guardar y previsualizar para que lo observéis. Guardar cambios, guardamos cambios y continuamos editando. Le damos a vista previa y fijaos, nos ha salido nuestro hueco de respuesta corta y las elección múltiple en lista desplegable. Si despliego esta, están escritas en el orden en el que yo las he puesto, pero si despliego la de abajo, fijaos que ha cambiado el orden. ¿Vale? Entonces cerramos esta vista previa, volvemos a nuestro ejercicio y lo ponemos a pantalla completa. Esta es una manera de poner la lista, la elección múltiple. ¿Qué otros modos tenemos de añadir la elección múltiple? Voy a pegar porque lo único que tenemos que cambiar es el código de aquí, ¿veis? Entonces, las podemos poner de manera en botones, de manera horizontal. Pues simplemente le añadimos la H de horizontal. ¿Lo veis? Entonces ahora nos van a salir en botones las opciones de manera horizontal. Pero si no añadimos la S, no nos la va a mezclar. Con lo cual yo siempre, ya a partir de este ejercicio, yo recomiendo añadir esta S de shuffle. Entonces ya las mezcla. Vamos a ver cómo las ponemos en botones, pero en vertical. Copio otra vez y simplemente pongo la V de vertical y la S de que me las mezcle. Y ya está. Estas son todas las opciones que tengo. También hay otra que es de botones, en vez de círculos son cuadrados, pero creo que es redundante. No vamos a, si a alguien ya le interesa, os recuerdo en la descripción de este vídeo, mirad la descripción de este vídeo porque no tenéis que copiar nada de esto, porque he adjuntado un documento, un enlace a la nube en el que podéis descargar un documento con toda esta explicación y todas estas formulitas. Bien, alguien me puede decir, es que esto es muy rollo, porque si tengo que estar escribiendo todo una y otra vez, no, vamos a ser prácticos. Es decir, yo lo que hago es crearme una fórmula. Es decir, si yo voy a hacer un ejercicio en el que voy a tener muchos ejercicios de opción múltiple de 4 opciones, pues creo uno sin el 100% de 4 opciones y pongo, en mi fórmula pongo A, B, C y D. Y esta fórmula es la que copio una y otra vez de todos los huecos, de tal manera que luego solo dando doble clic pongo la opción bla bla bla, doble clic, bla bla bla, doble clic, bla bla bla. Ya las tengo hechas. Y aquí vuelvo a copiar, como he copiado la opción una y otra vez, y ya solamente tengo que poner las opciones. Y luego, una vez que he puesto todas las opciones, creo un símbolo de la correcta, lo copio y voy pegándolo en cada una de las opciones una y otra vez. Y me ahorro muchísimo tiempo que ir escribiendo de cero todo. Entonces vamos a ver cómo nos ha quedado nuestro ejercicio, ¿vale? Entonces salimos de aquí, de pantalla completa. Le damos a guardar cambios y continuar editando. Vista previa. Entonces veis cómo tenemos, cuando no ponemos ningún tipo de letra, solo ponemos MC, nos sale en lista desplegable. Esta es sin desordenar, si le añadimos la S, como esta es desordenado. Estas ya son en botones en horizontal. Bien, nos salen aquí para marcar la opción correcta. Le hemos puesto la S, con lo cual se desordenan. Y aquí pasa lo mismo, son pero en botones en vertical. Entonces esto ya es a gusto de cada uno, como queráis ponerlos. Y antes de terminar este tutorial, una pequeñita observación o consideración, que es acerca de las preguntas de verdadero y falso. Las preguntas de verdadero y falso, si os acordáis, tienen su propio tipo de pregunta. El problema que teníamos con esas preguntas es que eran cada ejercicio era una, con lo cual teníamos que ir haciendo una y otra y salen como preguntas independientes. Si yo quiero poner un texto y poner debajo un montón de preguntas de verdadero y falso, este es el ejercicio que tenemos que escoger y os voy a decir rápidamente cómo lo hago yo. Entonces voy a salir de la vista previa y me vuelvo al ejercicio para
editarlo. Por ejemplo, yo podría poner ¿es Madrid la... o no, esto es sin pregunta. Madrid es la capital de Francia. Y entonces al lado voy a poner una de verdadero y falso y veréis cómo lo hago. Hago 1, multiple choice, 2 puntos, verdadero, falso. Fijaos, he creado la fórmula. Si tengo un ejercicio de verdadero y falso, yo iría copiando esto una y otra vez y luego en cada una de las frases iría poniendo cuál es la correcta. En este caso es falsa, con lo cual delante de falso le pongo su símbolo de que es correcto, ¿vale? Incluso en las de verdadero y falso podría poner aquí que le quitarle el 100% porque alguien que pone que Madrid es la capital de Francia, estando en España, pues es un poquito fuerte, entonces le quitamos ahí todos los puntos. Le podemos poner ahí menos 1000%. ¿Vale? Que ya no apruebe el examen nunca más. Entonces, esto es un hueco de verdadero y falso. Y fijaos que yo al hueco de verdadero y falso no le añado la S para que no me los mezcle porque quiero que salgan siempre en este orden, verdadero y falso. Entonces, esta es la manera de hacer un hueco de verdadero y falso. Y de muchas preguntas de verdadero y falso que se refieran a un mismo texto que lo podríais haber escrito aquí arriba. Y para terminar, aun a riesgo de ser un poquito cansino, os vuelvo a enseñar este examen de selectividad que está hecho única y exclusivamente con este tipo de pregunta. Fijaos que es una única pregunta, pero contiene varias. Contiene un primer ejercicio de comprensión lectora en el que tienen que elegir verdadero y falso. Veis que es una lista desplegable en el que no la he mezclado, siempre sale verdadero y falso en el mismo orden y tienen que justificar su respuesta con respuesta corta. Aquí es respuesta corta de encontrar sinónimos y aquí hay más lista desplegable. Entonces fijaos cómo está hecho este ejercicio entero, toda esta pregunta con este tipo de pregunta. Y incluso la 2, que son de volver a reescribir las frases de otra manera con el comienzo que les damos, también está hecho entero con este tipo de ejercicio y respuesta corta. Entonces es muy versátil y nos puede servir para multitud de propósitos. Antes de finalizar, lo que os voy a enseñar es porque he solicitado esta característica para a ver si la instalan en las aulas virtuales de la Junta. En este aula virtual está instalada, la voy a editar para que veáis lo que os quiero decir, que es para facilitar la edición de este tipo de ejercicio. Entonces, si os fijáis en el editor de texto, tengo el Tiny, no el que viene por defecto, sino el otro. Tenemos dos editores de texto, el segundo es el que tiene más opciones. Fijaos que hay una opción que es una interrogación en fondo amarillo. Esta es una ayuda para crear el tipo de huecos en este tipo de ejercicio, para que no tengamos que escribir nosotros la fórmula. Entonces simplemente pincharíamos sobre él, elegiríamos qué tipo de hueco querríamos, si es respuesta corta, si es en lista desplegable, si son botones verticales, si son botones horizontales, y aquí iríamos escribiendo, en el caso de respuesta corta, todas las opciones, pinchando en que también es correcta y dándole un porcentaje, o dándole un regular o lo que quisiéramos, ¿vale? Y en el caso de que fueran las elección múltiple, pues las distintas elecciones señalando cuál es la correcta y el porcentaje, ¿vale? de correcta. Esto es una ayuda, yo prefiero hacerlo yo porque yo me apaño mejor añadiendo regulares, quitando porcentajes, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es una ayuda. Y con esto acabamos este tutorial que continúa en el siguiente, porque ahí vamos a aprender cómo recalificar o cómo añadir más respuestas correctas que nos hayan dado nuestros alumnos y que la máquina las acepte y les recalifique el ejercicio. Entonces nos vemos en el siguiente.